El problema de nuestro tiempo, ¿cuál es? Qué difícil, ¿no? Describirlo, ponerle prioridad. ¿Cuál es el problema de nuestra época? ¿Cómo definiríamos nuestra época? ¿Desde qué aspecto pondríamos como prioritario a la hora de decir tenemos que abordarlo, tenemos que enfrentarlo, tenemos que resolverlo, pensarlo? Bueno, tal vez uno de los problemas, al menos políticos, que enfrentamos en las subjetividades contemporáneas, en los modos de habitar un tiempo, una época y un espacio, en la política, en las instituciones. Bueno, lo hemos contado en algunas otras columnas que te voy a dejar al final de esta columna también para que puedan revisar, volver a algunos conceptos que hoy vamos a retomar y tal vez los demos por pensados, por escuchados, por releídos, pero los vamos a retomar igual. Subjetividades contemporáneas, política e instituciones. La crisis de la construcción política actual. Bueno, este es el tema que vamos a abordar durante todo el programa y con la entrevista que en unos minutos vamos a tener con Mariana Cantarelli y que te recomendamos también buscar si lo estás escuchando a través de nuestro canal de YouTube en una radio Muchas Voces. El problema que describía tanto Mariana Cantarelli como uno de sus profesores, Ignacio Leukovics, es la pérdida de la centralidad del Estado y sus instituciones, el desprestigio de la política y el debilitamiento de las identidades político-partidarias. Ahí en esa tríada de problemas, en la tríada de efectos sobre tal vez el origen del problema actual, o al menos del umbral, como le llamaba Leukovics, ese lugar donde todavía no dejamos de ser lo que éramos y aún no somos otra cosa, pero estamos atravesando el agotamiento de ciertas ficciones. En la historiografía se la llama de esa manera, aquellas construcciones sociales que producen legitimación, que producen subjetividad, que producen nuestra manera de pensar y de vivir. Bueno, la subjetividad moderna está descrita por estos autores y autoras como la subjetividad de Estado, determinada por el Estado y por la centralidad del Estado, porque aquí está tal vez el meollo de la cosa. El Estado no dejó de existir, me dirían ustedes, está ahí, lo vemos, está más o menos fuerte según los momentos. Venimos de tiempos donde parecía el modelo de lo que se llamó el Estado presente. Bueno, no es muy reciente, y sin embargo, estos pensadores vienen pensándolo desde mucho antes, que el Estado ha perdido centralidad. Entonces, la primera pregunta ¿es el mismo Estado? Porque el Estado o la subjetividad de Estado, la subjetividad moderna, dependía de que el Estado tenga la centralidad a la hora de construirnos a nosotros. ¿Cómo? A través de las instituciones. Pasábamos durante toda nuestra vida por diferentes instituciones que nos iban marcando la vida, nos iban construyendo como sujetos. Ese sujeto de la modernidad es el ciudadano, el sujeto ligado a la centralidad del Estado y las instituciones y producido por ellas. Una subjetividad tal vez eh, antagónica en tiempos de modernidad fue el antiestado. Y hubo una tradición de construcciones políticas de antiestado, que ya vamos a revisar a partir de algunos de estos pensamientos que nos ofrece hoy y estamos revisando de Mariana Cantarelli. Decíamos entonces que esa tríada, es decir, los efectos de las alteraciones que vivimos, la pérdida de la centralidad del Estado y sus instituciones y, como correlato, el desprestigio de la política y el debilitamiento de las identidades político-partidarias. Porque queremos pensar en este momento, como lo hacíamos la semana pasada, ¿es la actual una crisis de representación simplemente? ¿Una crisis de representatividad?
o algo todavía más profundo, una crisis, por ejemplo, del modelo del partido político, una crisis de el tipo de encuentro, el tipo de aglomeración, de organización social que estaba ligado al partido. Lo veíamos la semana pasada alrededor de pensamiento de Alain Badiou sobre representación política, partidos políticos, movimiento social y esa historia que durante el siglo XIX, el siglo XX sobre todo, tuvo la hegemonía de la política y que hoy parece debilitada. Y estamos tratando de pensar qué hacemos con esto y cómo esto define, por ejemplo, el modelo actual de gobierno en la Argentina. ¿Qué es esto que estamos viviendo? ¿Es antiestado? ¿Es pensamiento aestatal, como lo llama Cantarelli? ¿Es pensamiento postestatal? ¿Antiestatal? Bueno, estamos pensando esto. Y decía Cantarelli que hoy el Estado puede menos de lo que podía, la política perdió prestigio y los partidos están debilitados. Esa sería la descripción. Estos cambios de época tienen una corriente paralela al proceso que es la escasez del pensamiento estatal de los agentes estatales. Es decir, está ligado a la ruptura, a la caída, a la carencia, si quieren, de un pensamiento estatal. Es decir, de una manera de habitar el Estado o de ocupar el Estado. Dos palabras que menciona mucho esta autora y que a lo que se dedicó muchísimos años a trabajar con agentes del Estado, a pensar el Estado desde las categorías estatales, que podríamos llamar hoy las categorías de lo común. Hay algo de esto que queremos reflexionar con ustedes. La pérdida del Estado, tal vez deseada por toda una tradición antiestatal, inclusive como protesta frente al Estado como modelo disciplinario, como modelo de imposición de de un sistema económico, de un sistema cultural europeo centrista, claramente, y que bueno, nos determinaba de una manera tal vez demasiado disciplinaria y que entonces tuvo su reacción. El problema es si ese pensamiento estatal que durante el siglo XX, como decía, manifestó tradiciones de resistencia política, pero preveía, incentivaba, estimulaba la construcción de otros espacios de lo común. Sin embargo, el actual debilitamiento del pensamiento estatal, parece devenir más de una subjetividad del consumidor y del modelo de consumo que quiebra con los modelos de organización colectiva y que hoy se expresan en este modelo anarcocapitalista, que no sería de esta manera visto una superación del Estado disciplinario, sino la consecuencia extrema de este nuevo modelo de subjetividad, también o tanto más disciplinario, tanto o más de control. ¿Se acuerdan que hablamos de ese pasaje de las sociedades disciplinarias a las sociedades de control? Es decir, hay hoy un sujeto que se presume más libre por haberse desligado de categorías estatales, pero que evidentemente subyace un nivel de esclavitud, un nuevo modelo de esclavitud voluntaria que hemos descrito muchísimas veces acá. Y hemos hablado del pasaje del ciudadano al consumidor como subjetividad contemporánea. Ya desde hace muchos años marcamos contemporánea, siguiendo a Cantarelli, a quien estamos tratando de meternos en su pensamiento hoy, a la subjetividad construida principalmente a partir de la dictadura de 1976 en adelante, siguiendo con el correlato de la desilusión democrática, del desencantamiento democrático, así lo llama, porque la comprobación, la desilusión de que con la democracia no se come, no se educa, no se vive, bueno, deviene en una deslegitimación de ese modelo. Esa cadena, dictadura,
democracia debilitada, de la que también hemos hablado mucho, como dicotomía que se nos ha impuesto, es determinante a la hora de ver por qué pensamos como pensamos, por qué vivimos como vivimos, por qué votamos como votamos, y poder entender esta época, que es un poco la intención de este programa, de este ciclo. Decíamos entonces que circulan entre los agentes y funcionarios del Estado discursos aestatales. Claro, uno puede comprobar fácilmente que el Estado existe, que existen concejales, intendentes, legisladores, gobernadores, funcionarios de todo tipo, ministros, etcétera. Pero también puede comprobar, y sobre todo a niveles locales, cómo se van corriendo de el pensamiento estatal, es decir, de la construcción de que el Estado es el organizador de la vida común. Y siempre hay un argumento para decir, en eso no nos metemos, con eso no lo tocamos, eso es así y no se puede modificar. Todas maneras, expresiones, consciente o inconscientemente, que abonan ese pensamiento aestatal. El Estado en proceso de transformación es sinónimo de crisis porque implica la desarticulación de la institución del estado de bienestar. Esta sensación, esta transformación que vivimos, que se expresa como crisis permanente, es precisamente la desarticulación de ese estado de bienestar que conocíamos, que por supuesto tenía esa centralidad de la que hablábamos. La pregunta que deviene de esa primera parte es, sin centralidad, ¿el Estado es el Estado? El Estado produce, si no produce la subjetividad, y la subjetividad se produce en el mercado, en las redes sociales, en plataformas transnacionales, a partir de un sujeto consumidor. ¿El Estado tiene su propio sentido? Bueno, preguntas que vamos a hacerle en un ratito también a nuestra entrevistada. Eh, la pérdida de potencia del Estado sería la dimensión cuantitativa, dice, una fuerza que puede ahora menos que antes. Esa sería la primera comprobación, un Estado más debilitado que a nivel cuantitativo, es decir, a nivel de su fuerza, de su capacidad de intervención es menor. Pero también hay otras fuerzas, fuerzas cualitativas que han cambiado, que le disputan el poder y que impugnan el carácter representativo que el Estado ostenta. ¿Cuáles son esas fuerzas? Bueno, podemos ver a simple vista las grandes corporaciones ligadas a los flujos veloces, dice Cantarelli, que algo de esto también hemos nombrado, en su momento hablamos de Pablo Virno y de las clases de velocidad, ¿no? Un nuevo tipo de clases sociales. Los flujos veloces, bueno, flujos mucho más veloces cuando el Estado queda como atrapado en un esquema mucho más lento, material, objetivo, y va siendo degradado o en todo caso reemplazado por estas fuerzas mucho más veloces, más ágiles, que hacen tambalear a los estados nacionales con muy poco esfuerzo, ¿no? Como lo estamos viendo en los últimos meses, principalmente en las disputas de algunos estados con estas grandes corporaciones transnacionales. La pérdida de centralidad del Estado también produce efectos para la construcción del lazo social. En el tipo de subjetividad aestatal que hoy circula en diversas instituciones, por ejemplo, que no es la subjetividad antiestatal, como decíamos hoy, que tenía la pretensión de construir formas de vida que discutieran la organización disciplinaria y produjeran otras. Estas formas disponibles de pensar, de actuar y sentir actuales no se definen a partir de la organización y la disciplina estatales, sino del consumo y la dispersión mercantiles. Y por eso son aestatales, según la descripción de estos autores. Estas formas actuales de pensar, hacer y sentir no se definen entonces a partir de la organización y la disciplina. Estas palabras son fundamentales porque también devienen en la crisis de los partidos políticos.
Porque uno dice, bueno, ¿qué pasa con un partido, con los partidos? ¿Hay posibilidad de recuperar ahora? ¿Qué pasa con el peronismo hoy? ¿Qué pasa con las estructuras partidarias en general cuando no son capaces de producir una organización y una disciplina en espejo, o en todo caso, devenidas de la voluntad de ocupar el Estado? Ese fue el objetivo de toda política durante por lo menos 150 años. Ocupar el Estado. Porque ahí estaba el poder, ahí estaba la centralidad de la producción de la subjetividad. Bueno, ¿qué pasa cuando primero la subjetividad la producen en otro lugar, en el mercado, en la infocracia, en la psicopolítica, y cuando la dispersión y el consumo son la clave de la modalidad de agrupamiento humano? Entonces es muy difícil lograr esa organización y esa disciplina que requiere de manera casi inexorable los partidos políticos, por ejemplo, o una estructura que pretenda organizar una voluntad colectiva de manera masiva y buscar la conquista del Estado. La sociedad contemporánea integra a sus miembros como consumidores, dice Cantarelli. Se moldea sobre la base del patrón de los productos del mercado. Y esta subjetividad se resiste a ser marcada por las instituciones, como hemos visto con la capacidad de calar del discurso de Javier Milei, por ejemplo, porque hay una resistencia a ser moldeados por las instituciones del Estado. Y está armada en las prácticas de consumo ajenas, como decíamos, a las disciplinas y la organización. La era de la fluidez, decía Leukovics. La modernidad líquida, decía Bauman. Bueno, esa característica, esto que necesitamos repensar, a ver si no, no echamos moco a la hora de construir una alternativa a esto que estamos viviendo y no retomamos a veces estructuras que tal vez hoy caen en un espacio vacío, porque nadie las habita, nadie habita la subjetividad estatal. Y si le hablamos a esa subjetividad pareciera caer ese discurso en un campo vacío. La escasez de organización y disciplina es en vez del consumo y la dispersión mercantiles. Y me voy con esto porque ya tenemos la entrevista. El Estado es el inconsciente, decían los pensadores franceses previo a esta etapa. El Estado es el inconsciente porque la dimensión de las instituciones era a partir de las que se estructuraba la subjetividad. Por eso la analogía con el inconsciente. El inconsciente es el que realmente produce nuestra subjetividad y sobre eso fundamos lo que la conciencia cree construir libremente. Es decir, lo que se trató durante la modernidad, durante esa etapa de centralidad del Estado, era qué hacer con lo que el Estado había hecho de nosotros, con lo que las instituciones habían hecho de nosotros a partir de eso inconsciente, es decir, eso que subyace en la sociedad, en esa dimensión subterránea. Hoy podríamos decir que esa subjetividad, ese inconsciente está producido en otro lado. Ese inconsciente está manejado, por ejemplo, por el algoritmo. Y desde allí hay una intervención mucho más eficiente, más directa, mucho más imperceptible, y que hoy la pregunta es qué hacemos con eso que el algoritmo está haciendo de nosotros. Bueno, vamos a meternos con estos temas. Nos quedaron un montón de conceptos afuera, pero los vamos a charlar en minutos con Mariana Cantarelli.